Gracias, presidente. Pues hemos llegado al final de una dura discusión, debate. Nosotros logramos algunas cosas que propusimos en la comisión primera. La aceptación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obliga al Estado a respetar la Convención Americana, preservando los derechos políticos fundamentales y no permitiendo que órganos administrativos le quiten derechos políticos a ningún ciudadano o ciudadana de Colombia. Logramos una auditoría real, en tiempo real, de procesos tecnológicos de software, en cómputo, conteo, etcétera. Pero nos estrellamos por decisión del Centro Democrático y sus aliados con una realidad política inmediata. Colombia Humana no puede ejercer sus derechos políticos. A pesar de que ganamos la alcaldía de Bogotá, a pesar de que tenemos bancada en el Consejo de Bogotá y en numerosos consejos de Colombia, a pesar de que ganamos numerosas alcaldías, a pesar de que tenemos bancada en el Congreso de la República, en el Senado de la República, a pesar de que fuimos la segunda votación en la presidencia en el 2018, a pesar de que las encuestas siguen diciendo de que somos la segunda o primera fuerza política de Colombia, un proyecto político antidemocrático que cree que su opción de poder pasa por la exclusión de los demás, ha determinado en este código electoral que Colombia Humana no existe ni puede participar en las elecciones del año 2022. Millones de electores, 8 hombres y mujeres, jóvenes y viejos, han sido excluidos por la decisión de las mayorías de este Senado de la República. Cada vez que eso ha pasado en la historia de Colombia, ha estallado la violencia. Cuando liberales quisieron excluir conservadores y cuando conservadores quisieron excluir liberales. Hoy la mayoría del Senado de la República excluye a Colombia Humana de la lucha política por el poder democrático en nuestro país. Y una decisión así no es cualquier cosa. Una decisión así o la aceptamos arrodillándonos o no la aceptamos de ninguna manera. Y la historia de Colombia no nos puede permitir a nosotros que lo aceptemos. Claro que Colombia Humana es un grupo significativo de ciudadanos. No quiso. Los partidos políticos representados en el Consejo Nacional Electoral, es decir, ustedes mismos, no quisieron otorgarnos personería jurídica. Mientras el Centro Democrático tiene 60.000 millones de pesos en campaña, nosotros tenemos 0, porque no existimos en la vida jurídica de Colombia. Y aún así, vuelven y repiten, ya no solamente sobre el presente, no permitir que Colombia Humana exista jurídicamente, sino que también se adelantan al futuro y nos impiden participar en listas de coaliciones para el Senado y el Congreso de la República y las corporaciones públicas. A diferencia de ustedes, que tienen las garantías democráticas que puede brindar este código electoral, nosotros no tenemos ninguna. No podemos acceder ni al estatuto de oposición, no podemos acceder ni a la financiación pública de campañas, no podemos acceder a los medios de comunicación como cualquier partido político, no podemos acceder en coalición a las elecciones de parlamento, de consejos o de asambleas. No podemos tener los mismos derechos que ustedes tienen desde el poder. Y el artífice de esta destrucción democrática se llama el Centro Democrático y puso a sus aliados a su favor, con una directriz política,
usar la aprobación del Código Electoral, que debería ser una ley de consenso político en Colombia, como un instrumento para acabar la segunda fuerza política y un aspirante serio a conquistar la presidencia de la República. Decidieron utilizar el Código Electoral para desaparecer el movimiento político Colombia Humana. Y en esa medida, por un acto de ese extremo antidemocrático, nosotros, a pesar de que logramos algunas ventajas para ustedes, no para nosotros, porque ya no tenemos derecho a usarlas, no tenemos derecho a la auditoría, señor Benedetti, que yo conquisté para el conjunto de los movimientos políticos. No tenemos el derecho a la financiación a los que a ustedes con nuestro voto sí garantizamos. No tenemos derecho a la participación. Que con nuestro voto sí les garantizamos. Con nuestro voto de Colombia Humana en este Parlamento ayudamos a que ustedes, incluido el Centro Democrático, tenga garantías democráticas en las elecciones. Pero no al contrario. Todas las ventajas de este Código Electoral no pueden ser accedidas. No tenemos el derecho de acceder como el grupo significativo de ciudadanos de 8 millones de electores en Colombia. Nos cerraron las puertas, cerraron la democracia, nos excluyen, y eso tiene un responsable, el presidente Duque, el Partido Centro Democrático, que vuelve a repetir la ley de los caballos de principios del siglo XX, de excluir de la política a sus contradictores. Y que en aquella época llevó a Colombia a un siglo completo de guerra perpetua. Colombia Humana no les va a responder con la guerra y la violencia. Colombia Humana les va a responder derrotándolos en las urnas. Nosotros no podemos votar este Código Electoral, senadores y senadoras. Y por tanto, anunciamos nuestro voto negativo a la conciliación. Gracias, señor presidente.